Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar de esta jornada. Yo voy a tocar unos temas generales, muy brevemente, muchos temas, con intención de abrir un poquito debate y discutir especialmente algunos conceptos que en donde hay alguna confusión que tiene implicancias prácticas y en parte también incluso a contestar algunas de las cosas o discutir algunas de las preguntas que ya se hicieron y que me parece que es importante aclarar en función de las decisiones que es lo que buscamos tanto de valorización como reuso del material generado en tratamientos. Entonces voy a empezar hablando de un tema, digamos, nosotros tenemos un idioma rico, pero falla, yo creo, en el tema de qué es lo que llamamos efluente. Nosotros, se habló acá de residuos de origen agropecuario, hablamos de aguas residuales, digamos, un tema aparte. Y conectando con lo que dijo Juan Telvino, es aguas residuales, digamos, hay una tendencia de eliminar ese término vocabulario, hablar de agua usada para enfatizar la posibilidad de reuso, pero bueno, eso será tema de alguna otra jornada. Entonces, a todos estos conceptos nosotros le decimos efluente. Entonces hablamos, cuando hablamos de... ¿Puedo tener la próxima? Entonces, si hablamos de tratamientos de residuos de origen agropecuario, estamos hablando de tratamiento de efluentes. Cuando hablamos de aguas producidas tanto por actividad industrial como aguas locales, hablamos de tratamiento de efluentes. Entonces, esto no tendría importancia si no tuviera, digamos, si fuera solamente un tema semántico o que no tiene una implicancia práctica, pero la tiene y muy grande, y yo creo que es parte de la confusión que me gustaría discutir. Entonces, cuando hablamos de tecnologías para digestión anaeróbica, ya vimos en la charla de Emiliano, por ejemplo, que él mencionó lagunas, se mencionó digestores y mencionó reactores. Por supuesto, estos tres términos son intercambiables, o sea, los digestores son reactores, los reactores son digestores, etcétera, etcétera. Sin embargo, los procesos son diferentes. La microbiología es similar, todos producen biogás, pero los procesos son muy diferentes y la valorización que podemos, o el uso que vamos a poder hacer del material generado como subproducto de todos estos procesos van a ser extremadamente diferentes de acuerdo a el proceso que tiene lugar. Entonces, vamos a discutir en qué se parecen y en qué se diferencian, por qué esto es importante en términos de inoculación, cuándo entonces es importante o es imprescindible inocular y cuándo no es tanto, con qué se inocula y eventualmente cuál es el potencial de valorización de ese material. Entonces, todos, como dije, dependen de la digestión anaeróbica. No lo vamos a discutir en detalle, son varias etapas que empiezan con la descomposición de materia muy compleja y termina con la producción de biogás. Entonces, cuando miramos adentro de un reactor, nosotros vemos, esto está pasado los dibujitos a términos más químicos, pero en todos ingresa materia orgánica y en todos sale biogás. Cuando en cambio hablamos de un digestor anaeróbico, por ejemplo, el digestor, el reactor que digiere el barro excedente que producen los sistemas de tratamiento de efluentes aeróbicos, como el caso, por ejemplo, de la depuradora norte de AISA, tiene un sistema, un reactor que digiere anaeróbicamente el barro excedente y produce biogás. Pero en ese caso no se genera un efluente, no hay un líquido que va a ser volcado al cauce receptor. Lo que se genera, estos son reactores, lo que Emiliano comentaba como reactores de mezcla completa, y lo que genera es una cantidad muy importante de un digestato que contiene líquido y contiene sólido. La valorización, la potencial valorización de ese líquido va por un camino muy diferente al que acabamos de escuchar, de inóculo de barro granular para otras plantas de tratamiento. Este es un tema que entiendo todavía está pendiente, se está trabajando en el país, pero el potencial uso de eso, luego de un tratamiento adecuado, como se hace en otras partes del mundo, está relacionado con su potencial uso como fertilizante.
Entonces, esto no es un barro que tiene un valor per se como inóculo, o sea, eventualmente se puede usar como inóculo, después vamos a ver en detalle, pero su potencial uso va a ser como uso fertilizante. Este entonces es tanto el barro que sale como subproducto de plantas depuradoras, como el de la actividad agropecuaria, o como vimos también el de los digestores de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. En el último caso, que es de lagunas, como dijo también Emiliano, ese es un tema más gris. En realidad hay lagunas para tratamiento de efluentes, lagunas para tratamiento de residuos. En principio la mayoría de los casos en el país son son lagunas de tratamiento de efluente, donde el barro que se produce eventualmente se va decantando en la misma laguna y lo que se obtiene es un efluente tratado. Entonces, el producto, hay un producto que se va generando, que es un barro, pero ese barro queda retenido en la laguna. ¿Qué se puede hacer con esa laguna? Bueno, con el barro que está en la laguna, cuando la laguna ya está colmatada, ya ese será el objeto de la segunda etapa de esta jornada, ¿no?, que se va a discutir en otro momento. Entonces, lo que estamos hablando, la diferencia entre lo que llamé digestores y lo que llamamos reactores es si hay o no hay retención de biomasa. O sea, si la mezcla es completa y el volumen que entra es igual al volumen que sale, o por el contrario, si, como en los casos de los sistemas más compactos, el agua tiene un tiempo de retención y el sólido, que es donde está la biomasa activa, tiene un tiempo muy diferente por haber retenido en el sistema. Eso es lo que hay que distinguir en términos de proceso. Entonces, voy a hacer un breve intervalo para enfatizar, porque este es un concepto muy importante para lo que estamos hablando. Voy a explicar otra vez el tema de la retención de biomasa, remontándome 100 años atrás al descubrimiento del sistema de barros activados, ¿no? Uno de los sistemas más utilizados para tratamiento de efluentes. Este es un trabajo presentado en el año 1914. ¿Puedo ver la siguiente, por favor? Una más, dos más. Lo que está diciendo ahí es un experimento muy simple, que es como se llegó a descubrir este sistema. Se sabía ya hace 100 años que si uno aireaba suficientemente un efluente se producía la oxidación de la materia orgánica, pero tenía que estar un tiempo muy grande de contacto en condiciones aeróbicas para lograr la oxidación. Entonces, hicieron un experimento donde repetían varios ciclos tenían un tiempo de aireación suficiente para conseguir la oxidación, y después se eliminaba ese agua y se volvía a cargar. Y lo que veían, vamos otra vez, es que al principio demoraban 5 semanas para lograr la oxidación completa, y se iba formando iba creciendo la concentración de sólido, o sea, formando ese barro que ahora llamamos barro desactivado. Y a medida que aumentaba la concentración del barro que se formaba, disminuía el tiempo necesario para lograr la oxidación. O sea, eso es lo que dio origen a todos los sistemas compactos de tratamiento que conocemos ahora, incluyendo los sistemas de reactores como USB y C, que ahora voy a mencionar lo que es. O sea, cuando la diferencia, repito de una vez más, entre el reactor y digestor, estamos hablando si es la mezcla completa que retiene o no retiene la biomasa. Entonces, como ven, todos producen biogás. La diferencia es que en un caso yo lo uso para eliminar la materia orgánica de un efluente, sacar un efluente más clarificado, digamos, mientras que en otro caso tengo un producto cuyo reuso, como dije, apunta principalmente hacia el uso como fertilizante agrícola. Entonces, en los reactores, tanto para tratamiento del material, los residuos o efluentes, llamémoslo agropecuarios o avícolas, como vamos a y de barros de plantas de depuradora, están normalmente en un término de 20-30 días, y como dije, es una mezcla de líquidos y sólidos. En el caso de los reactores, la manera de separar esos tiempos de retención es conseguir que la biomasa esté inmovilizada de alguna manera y pueda ser retenida. Una de las maneras más comunes es lo que se llama USB, que viene es un acrónimo de esas palabras en inglés, que es un lecho anaeróbico con flujo ascendente, y entonces permite la posibilidad de tener un barro que granular o por lo menos floculento que esté asociado, es que tenga suficiente densidad como para que no sea arrastrado por la
el flujo de agua que viene de abajo hacia arriba. En el caso de, y entonces yo puedo conseguir un tratamiento del efluente líquido sin perder esa biomasa. En el caso del IC, de producir el tratamiento, tener una unidad activa dentro de ese gránulo y no perderse durante el tratamiento del líquido. Entonces, si comparas, son barros que mirado al microscopio electrónico tienen esta forma. Incluso, no solo el microscopio electrónico, sino los gránulos se ven a simple vista. Son partículas muy densas que entonces sedimentan fácilmente. Y la diferencia, entonces, hay una diferencia entre un barro granular, un barro flaculento y un barro disperso, es que si yo lo dejo en muy poco tiempo, el barro granular muy rápidamente va hacia el fondo. Y la diferencia entre los sistemas de USB y los de lecho expandido, como el IC, de recirculación interna o recirculación externa, es que la velocidad en el segundo caso es mucho más alto. Entonces necesito que sí o sí que el barro sea muy denso. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Bueno, y en la laguna, como decía, es un sistema donde se produce biogás, pero en general retiene el sólido, va al fondo, la mayor parte de la actividad de producción de biogás se produce en la interfase entre el sólido y el líquido, porque la biomasa activa está especialmente en la fase sólida, pero esto se puede convertir en un... digamos, uno la puede tapar, puede convertirlo en un digestor que quizás no tiene la eficiencia de un reactor, pero lo suficientemente eficiente, si la ingeniería es adecuada, como para producir una cantidad importante de biogás, como vamos a ver en un ejemplo en la segunda parte de la jornada. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Entonces, hablamos... Por un lado, de la necesidad del inóculo, la importancia del inóculo, y por otro lado, la valorización del producto que uno tiene, ¿no? Que son los dos temas que quería tocar. Respecto de la importancia del inóculo, bueno, miren, esto les pongo como ejemplo, esto es un trabajo, pero hay, digamos, puedo llenar esta pantalla y hay mucho más que en los últimos 3 o 4 años, laboratorios en todo el mundo estudiando el tema de la importancia del inóculo. Entonces, ¿cuándo es importante un inóculo? En los casos de los reactores que necesitan un barro denso para que sedimente, sí o sí, especialmente los que tienen muy alta velocidad necesitan sí o sí que se inocule con barra granular. Pero cuando se trata de sistemas de digestores que simplemente están en mezcla completa, la mayoría de estos trabajos, por más que algunos enfaticen que es más o menos importante, el concepto general es que la inoculación ayuda, pero no es crítica. O sea, es crítico si yo necesito empezar con un barro granular. Y la razón es que empujo tan fuerte hacia arriba que si el barro originalmente no es granular, no se va a retener nunca se va a terminar de formar. Mientras que en un sistema de digestión, la mayoría de los estudios, y por eso cuando alguien, los clientes que tenga el gredión de su barro, o las otras industrias que requieran de ese barro, no son necesariamente industrias que tengan las mismas características en el líquido que están tratando. O sea, lo que importa es que sea granular, no importa... la adaptación al nuevo efluente se va a producir en el mismo proceso mientras estén las condiciones de proceso que les permita mantener ese barro granular. Con ese mismo criterio, que es que no importa tanto la calidad del efluente, es que hay posibilidad de adaptación de cualquier digestor a prácticamente cualquier inóculo. Digamos, un experimento de con dos inóculos muy diferentes, uno proveniente de un digestor de barro excedente de una planta de tratamiento que tiene la producción de, como en la mayoría de los casos, la producción de metano, principalmente por el camino por uno de los caminos, digamos, no nos vamos a poner en detalle de que hay 2 vías de producción de metano, el otro inóculo de otro origen por otra vía, y en los 2 casos la producción de biogás se alcanza muy rápidamente. Y lo que es interesante
o sea, no hay diferencia, independientemente de dónde viene el inóculo, la adaptación a los nuevos sustratos es muy rápida. Lo que es interesante es que las comunidades bacterianas, esto es un análisis, se lo llama un análisis multivariado, donde cada punto representa la composición de bacterias en una comunidad, y el de la izquierda muestra las bacterias, el de la derecha muestra los organismos que son los productores de metano, y se ve que en un caso van convergiendo hacia una composición similar, mientras que en el otro caso van en paralelo, digamos. Hay modificaciones a través del tiempo, pero no se cruzan. Eso lo que quiere decir es que finalmente el sistema se va a adaptar, la composición de los microorganismos van a modificar en función del sustrato que uno le esté metiendo. Y esto es consistente también con dos cosas que también muestro. Este es un gráfico, parece muy complejo, pero en realidad lo que muestra es, para un reactor de laboratorio usando un único sustrato, en un caso celulosa, en otro caso celuliosa, es que cada una de estas rayas, que corresponde a una población capaz de producir esta degradación, ven que hay decenas de diferentes, estas son especies bacterianas que son capaces de convertir estos sustratos en los productos intermedios, que a su vez pueden ser tomados por otras decenas de bacterias que producen los productos intermedios hasta llegar a la formación de metano. O sea, hay mucha redundancia funcional. En cualquier sistema natural hay cantidad y una diversidad lo suficientemente grande como para que se ocupe, digamos, del sustrato que uno le introduzca, y finalmente llega a una composición, otra vez análisis multivariado, en este caso es un relevamiento de la composición de las comunidades bacterianas en función del tipo de sustrato que están tratando. Como ven acá mezclan efluentes líquidos con efluentes, con otro tipo de sustratos, y lo que se ve por el color y la forma de los símbolos, que en general, luego de un tiempo de funcionamiento, cada reactor va a tomar el perfil de composición que corresponde a su sustrato. Pero no importa tanto, independientemente de con qué haya sido inoculado. Entonces, para terminar y resumir, resumo entonces lo que acabo de decir en forma de este gráfico donde yo analizo primero cuál es el tipo de proceso que tengo que me interesa comenzar a implementar. Entonces, es un proceso con retención de biomasa, entonces la inoculación tiene que ser barro granular. Si es un sistema de muy alta tasa, tipo IC, los de lecho expandido, sí o sí necesito inocular con barro granular. Si es un sistema USB, que puede ser no solo granular sino floculento, es conveniente, no es estrictamente necesario como en el otro caso. Pero si en cambio lo que estoy analizando es la digestión de un sustrato, en principio busco un inóculo similar porque la aclimatación va a ser más rápida. Pero si no, busco cualquier otro inóculo de alta diversidad, por supuesto con la condición en que tenga una buena concentración de sólidos y una alta actividad metanogénica.